Yo voy a hablar de un tema que es muy específico, que es la prevención de la violencia sexual en grandes eventos. Yo trabajo sobre todo en grandes festivales, festivales de música con Live Nation, y desde julio me he incorporado al Departamento de Interior de la Generalitat. Y estoy con los Mossos d'Esquadra también trabajando en lo mismo, pero desde el punto de vista, ¿no?, del apoyo de la seguridad pública también. Entonces, antes de empezar, os quiero hacer una pregunta, y es si sabéis el porcentaje de mujeres que hay en seguridad en Portugal. ¿Qué porcentaje? 30. Sí, 30. Pues más que nosotros. En España, en seguridad privada, somos un 13-15%, como mucho. No, en seguridad privada no. Ah, en seguridad pública. Ah, vale. Seguridad privada son 11-12%. Más o menos igual. Y en seguridad pública, dependiendo del cuerpo policial, está entre el 7% y el 25%. O sea que hace falta trabajar mucho para que las mujeres, ¿no?, encuentren atractiva esta profesión, estudiar las causas por las cuales no les gusta la seguridad o no se sienten cómodas. Y es muy importante introducir la perspectiva de género en la seguridad, porque solo con las dos perspectivas, ¿no?, y trabajando todos juntos, podremos garantizar la seguridad de todos los asistentes y los ciudadanos. Entonces, bueno, yo voy a explicar rápidamente la violencia sexual, la prevención de la violencia sexual en grandes eventos desde la perspectiva criminológica, jurídica y de la seguridad, que son mis tres formaciones. Yo soy abogada, criminóloga y directora de seguridad privada. Entonces, bueno, toco los tres ámbitos. Desde la perspectiva criminológica, únicamente un par de conceptos para explicar que violencia sexual, cuando hablo de violencia sexual, hablo de un conjunto de conductas, no solo lo que dice el Código Penal, no solo una violación, sino cualquier tocamiento no consentido, un seguimiento con fines sexuales, una sumisión química, ¿no?, de, pues mira, se ha tomado 2 copas, voy a invitarla a 2 más, a ver si hoy cae. Eso es violencia sexual, porque estamos condicionando el consentimiento del otro. Por lo tanto, hay que entender que hay un montón de conductas que abarcan este concepto. Las cifras. Tenemos el último informe que tenemos del Ministerio del Interior, que es del 2017, nos dice que el 78% de víctimas... Más a poco. Estás hablando en sí, castellano es que, en claro, Portugal. Acá dicen que son 15 minutos, entonces no tengo preparado. Muy poco a poco. 5 minutos más. Entonces, ahora ya... Muy bien. Las cifras nos dicen que la victimización es de un 78% en mujeres y de un 22% en hombres. Por lo tanto, todos podemos ser víctimas de violencia sexual. Lo único que las cifras son las que son, ¿no? Pero cualquiera puede ser víctima de violencia sexual y por lo tanto hemos de trabajar en esta línea. En cuanto a los agresores, el 96% son hombres. No solo es violencia sexual de hombre hacia la mujer, sino también hay violencia sexual de los hombres hacia los hombres. Y también hay que trabajar en este sentido porque hay víctimas hombres que a veces no piden ayuda, ¿no?, por vergüenza, por culpa, y es un ámbito en el que también hay que trabajar. En cuanto a los meses del año, como podéis suponer, en verano es cuando más violencia sexual hay, los meses de julio y agosto, y donde más se produce la violencia sexual es en las viviendas, porque lamentablemente, en términos generales, la violencia sexual en muchos casos es intrafamiliar o es entre conocidos. Entonces, los datos que nos dan las estadísticas es que se produce sobre todo en las viviendas, pero en cuanto a los lugares del ocio, constituyen un 20%. O sea, el 20% de las violencias sexuales se producen en estos entornos de ocio. Pero tenemos otro dato. Muchas veces, lo que sí se inicia dentro del entorno de ocio es la conducta de captación de esa víctima, que luego será agredida en su casa, en el parking. Por lo tanto, es importante saber que si detectamos esa violencia en el festival de música, en la fiesta mayor, pues podemos evitar luego una agresión más grave posterior. Por eso es importante trabajar esta temática en entornos de ocio. La conducta que más nos encontramos en festivales, conciertos y demás son tocamientos no deseados. Que al menos en el Código Penal de España eso es un abuso sexual. Es decir, tú estás bailando, te meten mano, te tocan el culo, lo que sea, eso es un abuso sexual y es delito. Que a veces parece que le quitamos importancia, pero es una conducta, nadie tiene por qué tocar tu cuerpo sin tu consentimiento. Y por lo tanto, ese tipo de conductas también hay que trabajarlas y luchar contra ellas.
Y en el ámbito deportivo nos encontramos con el problema de que un deficiente control de acceso hace que a veces se cuelen en vestuarios personas, que las conductas que nos encontramos es que hacen fotos sobre todo en temas de competiciones infantiles y demás. Alguien como que no quiere la cosa se cuela por ahí y luego pues esas fotos ya sabéis dónde acaban, ¿no? Por lo tanto en entornos de ocio deportivos sobre todo vigilar mucho el tema de quién está en qué zonas. En cuanto a la perspectiva jurídica, esta es obviamente la normativa que yo conozco, que es la de España. Tenemos las conductas que están en el Código Penal, que son las más graves: violaciones, agresión sexual, abuso, exhibicionismo cuando es ante menores. Luego tenemos una ley que es la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. Por lo tanto aquí se configuran, es una infracción administrativa, no penal. Hay una infracción que tiene de multa de 100 a 600 euros, que no es mucho, pero sí que castiga cualquier conducta contra la libertad sexual que no sea delito. Entonces, por ejemplo, un exhibicionismo ante mayores de edad lo podríamos castigar por esta infracción. Y luego, en cuanto a otras leyes administrativas, tenemos en cuenta las que regulan los derechos y deberes de los asistentes a cualquier actividad. Por ejemplo, allí en Cataluña tenemos una normativa que dice que tú tienes el derecho de estar tranquilo en un evento, ¿no? Que nadie te moleste, y por lo tanto, si alguien lo está haciendo, pues puedes pedir ayuda para que lo expulsen, para que tomen medidas. Y luego el tema del derecho de admisión. Si hay alguien que viene ya con una camiseta, ¿no? Pues según con qué mensajes vienen, muy sexistas, muy machistas, pues esa persona no tiene que entrar en el evento. Igual que no permitiríamos un mensaje homófobo ni racista, pues un mensaje sexista tampoco. O se cambia de ropa o no entra al evento. Entonces, a través del derecho de admisión también podemos parar a algunas personas que ya vienen con determinadas actitudes violentas. En nuestro Código Penal está establecido que los delitos contra la libertad sexual son semipúblicos. Es decir, la víctima no tiene por qué denunciar si no quiere. Entonces esto es algo que también tenemos que tener en cuenta, porque aquí hay que tener un especial respeto a la voluntad de las víctimas, ¿no? Y respetar sus tiempos, respetar que no quieran denunciar y explicarle un poco, darle toda la información, ¿no? Hacerles ver que si no denuncian, esos agresores nunca serán perseguidos y nunca podrán ser condenados, pero que está en su derecho, si no quiere, de no denunciar. Lo cual no quiere decir que desde la seguridad no podamos hacer algunas diligencias como asegurar la prueba, protegerla. Es decir, el hecho de que no quiera denunciar no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer nada. Nosotros actuamos y luego ya el curso que lleve este procedimiento judicial a nosotros ya pues es como otra fase que no nos atañe. En cuanto a los planes contra la violencia sexual, es decir, si yo estoy en un festival y queremos implantar un plan de violencia sexual, ¿qué tengo que hacer? Primero, yo cuando trabajo con promotores privados siempre les digo que esto tiene que ser algo que sea sincero. Es decir, no, venga, vamos a quedar bien, vamos a decir que aquí estamos en contra de las violencias sexuales, pero luego las medidas que adopto no son eficaces. Yo me niego a trabajar con gente que opine así, o sea, o nos ponemos en serio o no lo hagamos, ¿no? Se requiere un plan llevado por profesionales, es decir, yo creo que los profesionales de la seguridad son los que tienen que llevar a cabo este tipo de planes, igual que incorporamos en nuestros planes de seguridad otros delitos, ¿no? Hurtos, intrusiones, pues también los delitos contra la libertad sexual se tienen que trabajar desde la perspectiva de la seguridad. Y luego, entre algunas de las actuaciones que se pueden hacer, una de ellas es implantar un protocolo, que ahora os explicaré lo de los protocolos. En todos los planes tiene que haber una fase de prevención, una fase de detección e intervención, es decir, saber cómo detectar estas conductas, y luego una parte que es muy importante, especialmente en violencia sexual, es cómo atendemos a esa víctima. Y esa parte, en seguridad, especialmente en la privada, vamos un poco cojos, ¿no? Nos falta esa parte de atención, ¿no? De cómo tratar a las personas que han sido víctimas de un delito, para no decir algo que las pueda revictimizar, no hacer más grande lo que les ha pasado. En cuanto a la prevención, es muy importante la formación, hay que formar en violencia sexual, saber lo que es delito, lo que no, cómo actuar y demás. Es importante la comunicación, es decir, que se visibilice que ese evento no va a tolerar violencia sexual, que es un espacio seguro y tranquilo para todo el mundo y por tanto que no vamos a dejar pasar ni una.
Ver si los eventos se están realizando con perspectiva de género y con paridad, que también es muy importante. En las organizaciones donde hay más paridad hay menos violencia sexual y por lo tanto es importante que las mujeres se incorporen a todos los puestos también. Ver si la seguridad del recinto tiene perspectiva de género, es decir, prevención situacional, revisar el recinto, hay algún punto que sea peligroso, algún punto que te puedan empujar y te meten en un cuartucho y aunque grites nadie te va a oír, es decir, algunas cuestiones que a veces nos pasan un poco por alto. Y luego el último punto, el protocolo de actuación. Para atender a la víctima, ya lo he comentado, ¿no? Se necesita una formación, una sensibilidad y profesionalidad. No le vayamos a decir, hombre, es que así vestida, ¿no? No me extraña. O claro, con lo que has bebido, ¿qué quieres? Ese tipo de cosas a fecha de hoy aún se les dice a las víctimas. Y esa expresión puede hacer que esa persona no denuncie, que se vaya a su casa, que no reciba asistencia médica, por lo tanto hemos de cuidar mucho esos comentarios. La víctima jamás va a tener la culpa de lo que le ha pasado, la culpa siempre es del que agrede, nunca de la víctima. En organizaciones privadas, aquí os he puesto, por ejemplo, algunos eventos en los que he trabajado allí en Madrid. Este es un punto de atención a la víctima, no sé si aquí en los festivales también existen, allí les llamamos puntos lilas o puntos violetas y demás, que es un poco de tener material de sensibilización y también si hay alguna persona afectada que pueda ir allí a pedir ayuda, ¿no? Esta soy yo soy una directora de seguridad de Bambas y Chándal, ¿eh? Yo estoy siempre en el césped, yo no estoy en los despachos. Entonces ahí voy en los eventos, uno por uno a todos los trabajadores a explicarle que ese evento está comprometido contra la violencia sexual, que tenemos un protocolo de actuación, porque todas las personas que trabajan en entornos de ocio tienen que conocer este tema. No puede ser que alguien les vaya a pedir ayuda, aunque sea un camarero o una camarera, y la camarera diga, pues no sé qué decirte, ¿no? Todo el mundo tiene que conocer un poco el procedimiento que hay. Bueno, se ve un poco aquí pequeño, pero también este también es de este año, ahí en Caja Mágica, también lo mismo. También en conciertos, esto es en el Wanda Metropolitano, un concierto de Muse, también por primera vez también se puso un punto de antiacoso, no era un festival, era un simple concierto, pero también pues la gente te venía, te pedía material y demás. Esto es importante a efectos de visibilizar el compromiso, ¿no? De aquí no le vamos a reír las gracias a ningún agresor ni a ninguna agresora sexual, es decir, aquí no se tolera. En cuanto a las organizaciones públicas, todos los ayuntamientos, yo creo, ya hacen campañas, ¿no? Pues del no es no, solo sí es sí, de que se persiguen estas conductas y demás. Y yo en concreto os voy a explicar este protocolo, que es el de la Generalitat de Cataluña, que es el que hemos estado trabajando allí en mi comunidad autónoma, que es un protocolo de seguridad contra las violencias sexuales. Este protocolo tiene este lema, que es el de no pasen ni una, no vamos a dejar pasar ni una. Y ahora, bueno, os voy a enseñar un poco el vídeo de la campaña, dura un minuto, ¿eh? Bueno, pues este protocolo, bueno, este vídeo se está pasando en festivales, en la TV3 también se pasa, ¿no? Un poco para concienciar y sensibilizar, ¿no? Tiene una primera parte que es de sensibilización, es decir, de conceptos, de qué es violencia sexual, qué es violencia de género y demás. Luego también se citan los delitos y lo más innovador es que se desarrolla esa infracción administrativa de la que os he hablado antes, ¿no? Porque hasta la fecha, por datos que habíamos consultado con el Ministerio del Interior, era una infracción que apenas se aplicaba. Entonces lo que hemos hecho es un poco detectar, bueno, aprender a identificar algunas conductas que podrían estar dentro de esta infracción administrativa, ¿no? Porque si nos las relatan, si nos las citan, cuando las tenemos que identificar es como más fácil, ¿no? Porque pues todo aquello que sea contra la libertad sexual que no sea delito, claro, si no te explican de qué estamos hablando, tú cuando estás en un evento no sabes a qué se refieren, ¿no? En cambio aquí pues hablamos de exhibicionismo ante mayores de edad, masturbación ante mayores de edad, seguimientos obscenos, injuria sexual, que en algunos países ya está en el Código Penal, ¿no? Que es cuando te echan un piropo, pero ya con palabras groseras, ya no es qué guapa estás, sino otro tipo de expresiones, ¿no? El tema de las imágenes, que según cómo sean y donde las cuelguen ya puede llegar a ser delito, pero si no, puede ser infracción administrativa. Y acorralamientos con fines sexuales. Entonces establecemos en este protocolo unas obligaciones para los organizadores de eventos, como pueden ser que formen a su personal, que difundan el protocolo, que implanten medidas preventivas, que implanten los puntos violeta.
Y que también a los que están realizando estos protocolos o puntos violetas se les invite a estas reuniones previas, ¿no? A las reuniones de coordinación del evento, pues se les tenga en cuenta porque son parte del evento. No puede ser que esto sea algo al margen, sino entonces pues se hacen reuniones, seguridad pública, privada, puntos violeta y demás para estar todos coordinados. También se establece cómo han de ser estos puntos de atención a la víctima para que sean con gente formada, pues eso, ¿no? Que sepan cómo atender a la víctima y demás, que tengan materiales como este que tengo. Espera, ya me he ido. Ay, espera, me quiero ir para atrás un momento. ¿Cómo voy de tiempo? Fatal, ¿no? 5 minutos. Vale. Si te quedas 5 minutos. Pero ahora termina, ¿eh? Ya voy. Lo que pasa es que si no, se muy rápido. Bueno, pues eso, que haya material, ¿no? Porque a veces, ¿qué nos pasa con la violencia sexual? Si os habéis encontrado alguna vez en algún caso que muchas chicas o chicos lo que hacen es irse, no quieren que les atiendan, ¿no? La culpa, la vergüenza, el no saber qué ha pasado, entonces a menos que se vayan con algún teléfono de atención. Pues tranquila, mañana, cuando estés en tu casa tranquilamente, si quieres, pues puedes pedir ayuda en este número o en esta dirección, ¿no? Que no se vayan sin nada, por eso es importante tener material impreso. Ahora, no paro aquí de tocar. Bueno, otra de las novedades que hemos creado con este protocolo en el Departamento de Interior es que hemos facultado a los vigilantes de seguridad privada para que ellos hagan denuncias administrativas también, que hagan como una incoación, obviamente ellos no denuncian, sino que hemos creado unos formularios de denuncia para que esto luego dan traslado a los Mossos d'Esquadra y los Mossos d'Esquadra, que es la Policía de Cataluña, sigue el procedimiento. Entonces es como valorar también un poco la función que tiene la seguridad privada dentro del evento, ¿no? Y luego también está chulo porque hemos creado pues, los procedimientos operativos pues, clarísimos de qué tiene que hacer cada agente que trabaja en el festival, ¿no? o en la fiesta mayor, lo que sea. Entonces hemos puesto procedimientos operativos también de seguridad privada, seguridad pública, y también hemos incorporado a los controladores de acceso, que al menos allí en España no son parte de los profesionales de la seguridad, pero entendemos que un buen control de acceso es muy importante para la seguridad de un evento y por tanto también hay que reconocer un poco esa tarea que tienen, de que ellos pueden detectar, que pueden realizar conductas, avisar a la seguridad pública o privada en caso de que se encuentre con algún tipo de problema de violencia sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en seguridad pública, pues funciones preventivas, funciones también durante el evento, las típicas, ¿no? De visualización, de intervención si hay algún caso, y luego nos preocupa mucho en entornos de ocio la vuelta a casa, ¿no? Una vez el evento se ha acabado, en la vía pública, transportes públicos, y eso obviamente es competencia de ellos, pues también que sepan detectar cuándo puede haber una violencia sexual. En seguridad privada, pues también, ¿no? Actuaciones preventivas y actuaciones reactivas en el caso de que se produjera, y luego lo de los controladores de acceso. Y no sé si ha habido alguna cosa más. No, he acabado a tiempo, ¿eh? He ido rápido, pero... Bueno, pues cualquier cosa estoy a vuestra disposición.